Sí, adelante la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Como contábamos hace un momento aquí en Canal E, ayer se produjo el primer contacto de los integrantes del directorio del FMI con el programa negociado por el staff técnico con la Argentina. Vamos a estar hablando de este tema con el analista Miguel Ponce, quien ya está en línea. Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Una alegría estar contigo. Vos estás obviamente poniendo sobre la mesa la preocupación central. Y Ujú, ya que estamos en un día futbolero por lo ujú. ocurrido anoche, que me tocó estar presente, uno podría decir que Deportivo Mandriles no necesitaría ni alargue ni penales. Ujú. No sé si entendemos. Se ha ido cumpliendo lo que muchos venían adelantándole al presidente, le venían diciendo sus más cercanos o los más coincidentes con el direccionamiento de la actual política económica, que el tema se iba a poner complicado a medida que nos acercáramos al cierre con el fondo. Hemos cumplido, vos fíjate, ¿no? Fácil de acordarse, 1313, $1.313 Ujú. han salido desde que empezó esta, diríamos, corridita, no el viernes que pasó, sino el anterior, ¿no es cierto? Sí. Que se agravó, por supuesto, con algunas declaraciones y algunos tiros en los pies no buscados, como fueron las intervenciones fundamentalmente de Caputo cuando pasa por lo del AGE y no logra despejar la idea de que se frenaba el crawling peg y que de una u otra manera íbamos hacia un cambio del sistema cambiario. Obviamente, hoy nos encontramos en este punto y lo central es ver de qué manera se para la salida de dólares. Para Ujú. esto hay que dar obviamente señales. Esas señales, tal vez la más importante de ayer no haya sido la del fondo, donde yo desdramatizaría la reunión de ayer porque es una reunión formal, Ujú. normal, habitual, antes de colocar diríamos, en la agenda pública del fondo para la próxima reunión del board, colocar el caso argentino. O sea, hay una información a Sí. alguno de los miembros del directorio de cómo va la cosa y hasta dónde se ha llegado. Para mí lo más importante de ayer ha sido, paradójicamente, no pasó por ahí, aunque tiene que ver, la comunicación con Macron. ¿Por Ujú. qué? Porque la comunicación con Macron implica aquello que habíamos hablado contigo la última vez, de que el escalamiento de la guerra comercial, si continuaba, podía hacer que Europa, a diferencia de las veces anteriores, donde estábamos acostumbrados a que votara automáticamente lo que decía los Estados Unidos, ahora podía ser que eso fuese puesto en duda y que Europa, por el escalamiento y por el hecho de que lo mira a Trump como un socio estratégico, diríamos, de Putin, resolviese votar en contra Bien, o de con lo manera cual allí, diferenciada. digamos, ese desequilibrio o esa tensión entre Europa y Estados Unidos, digamos, tiene una réplica, tiene un reflejo en los contrapesos dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro del directorio. Con lo cual allí haber Por supuesto. conseguido ese apoyo de Francia es un punto relevante. Totalmente de acuerdo. Todo lo que es el G7 Ujú. es fuerte, pero además ahora esto de Francia, que sin embargo no está sentada, está sentado Alemania, pero en las señales que la Unión Europea se alinearía en una posibilidad de no trabar el acuerdo con Argentina. Y esto me parece un dato significativo. ¿Qué tal? Vamos a ver hoy qué pasa con los mercados si reaccionan favorablemente a este tema, porque también de allá lo que han llegado, y esto lo hemos hablado con varios de los que están del lado del fondo y del lado de la negociación argentina, se está empezando a hablar de esta suerte de flotación de bandas, Ujú. pero de bandas que serían, diríamos, a ver, cuando hablamos de bandas, ¿no es cierto? Estamos diciendo de flotación sucia. Estamos hablando del esquema de flotación sucia, Ujú. donde tenés el techo y tenés el piso. Dentro, cuando se
atraviesan alguno de los dos, ahí el Banco Central estaría autorizado para intervenir con los dólares que precisamente le desembolsaría el fondo. Compraría dólares, ¿no es cierto?, en el piso y vendería dólares, intervendría en las ventas. Ahora, ¿qué se está diciendo ahora? Ahora se está hablando de una suerte de flotación entre bandas asimétricas. A ver, ¿Por ¿cómo qué? sería eso? ¿Qué sería? Claro, las bandas asimétricas serían que el techo se deslizaría con un tipo de cambio más aceleradamente que el piso. Y vos fíjate, en el piso, ¿qué harían? En el piso permitirían seguir moviéndolo al famoso 1% del crawling peg Sí. actual, Ujú. pero el otro sería más elevado. En el medio, obviamente, el cambio flotaría, ¿no es cierto? El tipo de Ujú. cambio flotaría. Bien. Ahora, al revés que durante la administración del gobierno de Macri, diríamos, donde ahora el piso y el techo de la banda podrían ser separados por una calle angosta, como una forma de evitar, ¿no es cierto?, Ujú. la Tanta volatilidad, que por oscilación, claro. supuesto perjudica. Claro, y perjudicaría las expectativas del plan, porque uno de los temas, y en esto yo coincido con Marina del Proyecto, es que se han ido desencajando, desanclando todas las expectativas. Entonces vos necesitas traer algún grado de tranquilidad al respecto. Y bueno, vamos a ver que esto cómo va a impactar en la brecha, porque obviamente si intervenís de esta manera, la idea es una brecha entre el 25 y el 30%, diríamos, como máximo. Ahora, la pregunta es cómo se llega hasta ese momento. Mi sensación es que si se da la tranquilidad de que el acuerdo ya está, de que mañana Julie Ujú. Cossack anuncia hay fecha para el tratamiento, debiera aquietarse algo, porque lo que está empezando a ocurrir es que ya prácticamente el carry ha sido desmontado. Yo Claro. hablo con los importadores Ujú. y los importadores venían trabajando Claro, mucho en el carry. ese Se carry han trade, bajado. digamos, ese carry trade comercial, por llamarlo de algún modo, no financiero, sino comercial, que era el que, digamos, los agentes principales del comercio exterior toman como precaución ante una cierta certeza que le da el gobierno que el dólar va a estar quieto y desde luego la previsión de lo que puede ocurrir. Todo eso se fue desarmando en las últimas semanas. O sea, ya En las últimas semanas, y te diría, Hmm, por eso las ventas del central, ¿no es claro. cierto? Por Ujú. eso las ventas del central, porque además tenemos que mirar que nosotros estamos ahora comentando lo de los importadores, ¿no es cierto? Que antes demoraban pagos para aprovechar el carry, pero también mirábamos a los exportadores que aceleraban liquidaciones. Ujú. Ahora han parado la liquidación. En este momento el campo no está liquidando. Y Claro. esta es una situación que por supuesto genera mucha preocupación, porque se van conociendo datos muy preocupantes de lo que Ujú. fue la balanza turística al cerrarse enero y febrero, Claro. tenemos que han salido 5.042.000 turistas de Argentina. Ujú. Han ido récord absoluto. Esto significa un crecimiento emisivo de arriba del 75% Ujú. contra una caída, ¿no es cierto?, de arriba del 30% en el turismo receptivo, lo cual te da un agujero negro Bien. allí muy feo en términos de balanza de servicios en este caso, ¿no? Miguel, quiero volver al Fondo Monetario y al directorio y a este tuit de Macron en español tan Sí. amistoso hacia la conversación que había tenido con el presidente Javier Milei. ¿Crees que puede haber, pregunta uno, ¿crees que puede haber otros apoyos similares en este sentido? Pregunta dos, ¿Francia tiene un rol particular en esto? Porque digo, por un lado es el país que más se opone al acuerdo Unión Europea-Mercosur, eso es bien conocido. Y segundo, no paso por alto que en su mensaje Emmanuel Macron dice mucho más que un aliado en sectores clave como los metales críticos. Argentina es un amigo con quien queremos construir, etcétera, etcétera. Pero menciona los metales críticos, ¿no? Con lo cual allí tal vez le esté mandando un mensaje al presidente Milei diciéndole, mire que tengo un interés en tu país. Totalmente de acuerdo. Vamos a la primera. Ujú. Yo creo, primero, que lo que se puede llegar a lograr, dificultosamente, pero se puede llegar a lograr, es el apoyo de China. ¿Mm? China pesa de manera importante
si China y Estados Unidos y además Unión Europea toman una posición favorable, esto ya está. Ya podría el equipo económico dormir tranquilo, ¿no es cierto? El otro tema que vos traes es muy sustantivo, porque cuando habla de metales estratégicos no está hablando de tierras raras que nosotros no tenemos, está hablando con nombre y apellido de litio. Y al hablar de litio, vos fíjate, Europa quiere retomar el aceleramiento de la agenda de la transición energética. Para ello el litio es central. Y lo que le está diciendo Macron es, si arreglan lo del RIGI y le quitan el cepo, nosotros podemos venir con inversiones francesas y estamos interesados en meternos ahí. Esto es lo que está diciendo. Y me parece que esto no es un tema menor. Francia es un jugador importante en este tema en Europa, te diría, casi más que Alemania. Y en un momento en el cual esto se quiere acelerar, no es una mala señal. Sobre todo teniendo en cuenta esto que vos subrayás, el principal enemigo que tenemos para el acuerdo Unión Europea-Mercosur es Francia, obviamente por el lobby, ¿no es cierto?, del sector agropecuario, del sector agrícola, ¿no es cierto?, que siempre es el que se opone, pero y que no tiene ningún también interés en que, por estar ejemplo, granos argentinos lleguen a Europa. totalmente, aunque en este momento tal vez Francia esté diciendo, podríamos llegar a sacrificar este tema y ayudar en el tema Unión Europea-Mercosur porque toda Europa está replanteando qué hace en su vínculo con Estados Unidos. Claro. Si con Estados Unidos, que era un principal, ahora está buscando diversificar acuerdos con otros lugares del mundo para que su producción pueda llegar a suplantar lo que anteriormente claramente le mandaban a los Estados Unidos. Por eso es que hay que esperar bien qué pasa, dónde se aquieta el tema de la guerra comercial. Y los últimos días han sido tranquilizantes porque muchos dicen que el 2 de abril empezaban los aranceles y ahora hay como no solo dudas de que no van a ser todos aplicados, sino que habría una suerte de aranceles selectivos. De hecho, ahora Trump está más diríamos, entretenido en poner el famoso arancel chavista a los que le compren petróleo a Venezuela como una manera de castigarlo. ¿Por qué? Por delincuentes venezolanos que habían entrado a Estados Unidos. Es una cosa muy loca, lo que hablamos contigo la otra vez, ¿no es cierto? Allí, la utilización de medidas arancelarias para cambiar políticas. ¿Sí? Bien, porque digo, así como está claro que Macron mete al litio dentro de la discusión del apoyo a la Argentina en el Fondo Monetario, me imagino en esa guerra de aranceles selectivos, la Argentina pidiendo por el acero, por el aluminio, por los limones, por tantísimas cosas, me imagino que también Donald Trump lo debe esperar a Milei con la amistad de siempre y con los elogios de siempre, pero también con el cuchillo y el tenedor en la mano, diciéndole, bueno, vos necesitas mi apoyo para el Fondo Monetario, vamos a hablar de aranceles primero. Suscribo lo tuyo, hay un progreso en esto, que es que la Cancillería argentina ya se ha olvidado de algo que por supuesto le habían dicho que no de entrada, lo habíamos hablado contigo, que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina era una utopía. Ahora en cambio están yendo a la posibilidad de acuerdos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Poder conseguir algo que veníamos pidiéndolo, en lugar de perder tiempo en ir y sentarse a hablar de un libre comercio imposible que pida claramente un trato preferencial, llamarle así, que no nos golpee tanto en los temas donde hoy tenemos aranceles con ellos, ¿no es cierto? Agregale a lo que vos decías del acero y del aluminio, agregale los cítricos, tratar de romperle, doblarle el brazo al lobby californiano que impide que no solo los limones, sino el resto de los cítricos argentinos entren a los Estados Unidos. Yo creo que va por la línea de esto que vos muy bien señalás, sin duda. Está claro, muy bien. Miguel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos y estemos alertas para cómo funciona el mercado el día de hoy. Chao. Muy bien, allí Miguel Ponce, advirtiendo sobre lo que ocurrió ayer con la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo